Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Cuida tu Salud Mental. El día de hoy vamos a hablar sobre cuándo los pensamientos sobre el cuerpo y la comida se vuelven un problema. Y para platicar sobre este tema, contamos con la presencia del doctor Modesto Solís Espinosa. Él es doctor en Psicología y Salud y es psicólogo especializado de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, este es un tema muy importante, es un tema que es muy relevante y es algo de lo cual es necesario que podamos conversar, que puedan tener esta información, dado que muchas veces uno se queda con la duda o en ocasiones solamente con ciertos rumores, con ciertos prejuicios y pues finalmente hay que tener información pues de expertos. Muchísimas gracias. Y me presento, soy la doctora Ana Rosa García Verdeja, soy médico psiquiatra, psiquiatra de niños y adolescentes y actualmente soy la jefa de División de Enseñanza y Capacitación del Hospital Psiquiátrico Infantil, Dr. Juan de Navarro. Bueno, como nos comentaba el doctor Modesto, hablar sobre los trastornos de conducta alimentaria, las conductas alimentarias de riesgo y en una primer instancia poder hablar sobre qué es la alimentación y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y los alimentos, pues es fundamental. Entonces, para comenzar con este tema, quisiera que retomáramos un poco el concepto de qué es la alimentación y qué implica para cada persona ingerir alimentos. Sí, al respecto, pues la conducta alimentaria es un comportamiento social, es algo en lo cual está implicada nuestra cultura y muy diversos factores. Dentro de estos factores hay algunas situaciones que llegan a afectar al punto de que ya se considera la aparición de este tipo de problemáticas como puede ser con los trastornos de conducta alimentaria. Si hablamos de trastornos de conducta alimentaria, estamos hablando ya de psicopatología, ya a un nivel muy intenso, muy grave, podríamos decir. Sin embargo, pues esto es algo realmente que no se da tan frecuentemente y que más bien lo que solemos encontrarnos es conducta alimentaria de riesgo, algo que se da de manera mucho más frecuente en la población en general. Bueno, creo que es importante que retomemos justo esta parte de la alimentación como un acto de comunicación social. Si recordamos, los alimentos están implicados en una serie de eventos desde festejos, funerales, siempre hay alimentos de por medio y se convierte también en una manera en la cual interactuamos con el resto del mundo, con las familias y también con nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de alimentación, no únicamente nos estamos refiriendo a esta serie de eventos necesarios del cuerpo para adquirir nutrientes, sino también como una manera en la cual convivimos con el entorno y que convivimos con nosotros mismos. Y como nos comentaba el doctor, pues justo hablamos de estas alteraciones en la alimentación cuando tenemos pues una serie de patrones, de conductas, de pensamientos que no son sanos y que se convierten de manera desadaptativa en un problema a largo plazo y que tiene que ver con la manera en la que percibimos lo que comemos y cómo esto afecta a nuestra corporalidad. Es decir, cómo los alimentos que vamos ingiriendo o que dejamos de ingerir pueden tener un impacto en la manera en la que nos percibimos, la manera en la que nos pensamos y la manera en la que nos sentimos con nuestro propio ser. Y creo que es ahí donde podemos comenzar a hablar justo de las conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Y que para poderlo como detallar un poquito más, doctor, ¿cómo podríamos definir una conducta alimentaria de riesgo? ¿Qué implica tener una conducta alimentaria de riesgo? Sí, una conducta alimentaria de riesgo son de alguna manera estos factores de riesgo para un trastorno alimentario y que incluso antes se llegaba a mencionar como síndromes parciales de un trastorno alimentario. Y entonces, si nos vamos a una cuestión diagnóstica, una cuestión ya como de manual, se tiene que contar con ciertos criterios, cierto tiempo de ayuno, cierto tipo de conductas compensatorias como provocarse el vómito y en cierta cantidad de ocasiones para que esto ya se pueda considerar algo como anorexia, como bulimia, por ejemplo. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las cuales no se llega a ese nivel de intensidad, no se llega a esa frecuencia y que más bien lo que se encuentra es esta conducta alimentaria de riesgo. Y tenemos el caso de jóvenes que a lo mejor ayunaron, pero ayunaron solamente 2-3 días en una semana, ya no lo repitieron tan seguido, que se provocaron el vómito, pero
no fue con la misma frecuencia, con la misma intensidad que cuando ya se diagnostica un trastorno. Algo importante aquí que podemos retomar es que justo hablamos de estas conductas alimentarias de riesgo como una antesala de presentar ya formalmente un trastorno de conducta alimentaria. Y es muy importante poderlo detectar porque justo en ese momento estamos en una etapa de transición en donde una conducta que puede ser poco sana o que no es sana va transitando con el transcurrir del tiempo ya hacia conformar un padecimiento o un trastorno en salud mental como son los trastornos de la conducta alimentaria. Pero que si nosotros detectamos en esa primera etapa a un adolescente, a un niño o a algún adulto que está teniendo conductas alimentarias de riesgo, estamos en un momento óptimo para poder hacer una serie de intervenciones y evitar que llegue ya a un trastorno de la conducta alimentaria como es bulimia, anorexia o los trastornos por atracón, ¿no? Y dentro de estas conductas alimentarias de riesgo, pues ¿cuáles podríamos identificar? Que en realidad creo que eso va a ser parte de lo más valioso que nos llevemos el día de hoy. ¿Cuáles son estas banderas rojas o estos signos de alerta temprana que nos podrían hacer pensar que ya existe una alteración en la forma en que la persona se relaciona con los alimentos y con su cuerpo? Y bueno, dentro de estas conductas alimentarias de riesgo, pues podemos encontrar una serie de conductas desadaptativas, ¿no? Desde ayunos muy prolongados, ¿no? Por ejemplo, personas que hacen ayunos durante muchas horas o días con la intención de dejar de ingerir alimentos y que esto tenga una repercusión sobre su peso y por lo tanto la imagen que tienen de sí mismos. Podemos incluir también, por ejemplo, la toma de algunos medicamentos que son diuréticos, que lo que hacen es que ayudan a perder líquidos, o también medicamentos que son del tipo de laxantes, donde se provocan evacuaciones diarreicas y que con eso también se lleva a una baja de peso, ¿no? Podemos incluir también otras conductas como puede ser la búsqueda o el uso de estos productos milagrosos que de pronto se promocionan con la intención de perder muchos kilos en un periodo muy cortito de tiempo. Y algo muy importante que a veces llega a pasar desapercibido es la imagen que se tiene sobre el propio cuerpo. Hablamos de esta distorsión o esta manera alterada de percibir el propio cuerpo como uno de esos factores de riesgo más graves que pueden llevar a una persona a transitar de estas conductas alimentarias de riesgo ya hacia un trastorno formal de la conducta alimentaria. No sé si me falta alguna otra conducta alimentaria de riesgo, doctor, para complementar. Me parece que estas son las principales conductas alimentarias de riesgo. Sin embargo, hay otro tipo de actitudes, cierto tipo de comportamientos que de alguna forma ya se van acercando a este tipo de conducta alimentaria de riesgo y que es donde conviene pues también ser conscientes de cómo es nuestra relación con la comida. Y esto es algo que prácticamente puede ir dirigido a cualquier persona porque, como bien lo comentabas, el comer es una conducta social, es algo cultural, está implicado prácticamente en nuestro día a día, en la forma de convivencia, en ciertos rituales, en festividades, y algo que ya se da de manera muy común y que en ocasiones llega a mencionarse como algo menor. Este tipo de cosas como de, pues es que sí, ahora me lo voy a comer porque ya hice ejercicio. O sí, me lo merezco porque ya fui tantas horas al gimnasio. Y se está dando mucho de comer con culpa. De alguna forma, sin llegar al extremo todavía de generar el ayuno o el provocarse el vómito. Sin embargo, sí con este tipo de conductas, de actitudes de culpa, de temor hacia la misma comida. Algo que me parece ya se está dando bastante en lo cotidiano, que más consultantes llegan con este tipo de historias al consultorio. Y que en realidad es una línea muy delgada, ¿no? Cuando podríamos decir que el cuidar sobre los alimentos, el cuidar sobre el estado físico en general, pasa de ser una conducta sana a ya una conducta patológica, ¿no? Y que en muchas ocasiones puede llegar a generar como este dilema, ¿no? De qué tanto el cuidar el cuerpo puede ser una conducta sana y en qué momento se convertiría ya en una conducta alimentaria de riesgo, ¿no? Nos comentaba el doctor justo esta parte de la culpa o la forma que tenemos de relacionarnos con los alimentos como uno de esos
pilares fundamentales para poder distinguir, ¿no?, esta línea entre qué tanto el cuidar lo que comemos o cuidar la imagen se convierte en una cuestión sana o se convierte ya en una conducta patológica. Y en algunos de los estudios que podemos revisar, se habla que estas conductas alimentarias de riesgo pueden estar presentes en ocasiones de 8 a 10 años antes de que se presente ya formalmente un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, estamos hablando de un periodo muy importante en el cual podemos hacer todas estas intervenciones y podemos comenzar a preguntar a los demás y preguntarnos también a nosotros mismos cómo es esta relación con la comida, ¿no? Y desde esta parte, ¿cómo podríamos indagar o cómo podríamos pensar en cuál es la forma que tenemos de relacionarnos con los alimentos, ¿no? Y ahí hay 3 cosas fundamentales que les pediría que siempre tuviéramos presente. Es cómo me percibo, cómo percibo mi cuerpo, cómo percibo los alimentos que estoy tomando y cómo es que me siento con ello, ¿no? Hablar desde la percepción, las emociones y también la conducta, o qué es lo que yo hago o dejo de hacer por esta forma en la que me siento o pienso sobre los alimentos y mi cuerpo, son las 3 cosas fundamentales para poder hablar y podernos comenzar a acercar hacia qué pasa con el cuerpo y la alimentación. Es muy importante esto, y ligado también con esta cuestión de la imagen corporal, esta insatisfacción que, pues como lo mencionas, es algo que va a influir mucho cómo se percibe la propia persona, cómo percibe a su propio organismo. Y pues ahí también hay que mencionar que se habla generalmente de 2 tipos de insatisfacción con el propio cuerpo. Una que es la normativa, que podemos decir que la tenemos todos en general, como algo que se llega a sufrir simplemente porque uno no tiene quizás ese cuerpo ideal, esa talla que uno quisiera, pero que podemos decir está dentro de lo normal, que hasta cierto punto se entiende por estos ideales de belleza, que se entiende que uno lo tenga. Y por otro lado tendríamos lo que sería la insatisfacción corporal patológica, la que ya está ligada a que surjan este tipo de conductas alimentarias de riesgo, y es ahí donde ya se pasa justamente esta línea que mencionábamos y que realmente ya se llega a este tipo de conductas que nos ponen en mucho peligro. Algo aquí fundamental sería poder platicar también cuando estas conductas alimentarias de riesgo se convierten ya formalmente en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que aquí quisiera que retomáramos un poquito el concepto de qué es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Hablamos de este tipo de trastornos como un gran conglomerado de síntomas que van asociados a un comportamiento patológico hacia los alimentos, y que en realidad los síntomas que podemos encontrar dentro de este gran grupo de trastornos de conducta alimentaria pueden ser muy variados. Puede ser desde una persona con vigorexia que realiza ejercicio excesivo con la intención de mantener un control sobre la imagen y sobre el peso, hasta otros síntomas como son los atracones. Entonces, tenemos un gran número de síntomas que podemos ir encontrando en estos trastornos de la conducta alimentaria, y que lo podremos definir como este grupo de padecimientos con síntomas heterogéneos, es decir, que puede haber una gran diversidad de síntomas o una gran diversidad de manifestaciones en relación a los alimentos y la conducta que puedo tener para ingerir estos alimentos y para compensar, por ejemplo, los tipos o las cantidades que se llegan a ingerir. Y dentro de estos trastornos de la conducta alimentaria, pues vamos a englobar los 3 principales, que son la bulimia, la anorexia y el trastorno por atracón. ¿Cuándo hablaríamos ya formalmente de que hemos transitado, ¿no?, de esta parte de las conductas alimentarias de riesgo hacia los trastornos de conducta alimentaria de manera formal? Pues hablaríamos cuando ya hay una temporalidad, cuando ya se lleva presentando esta serie de síntomas durante cierta cantidad de tiempo, y cuando se vuelven ya en un patrón disfuncional y desadaptativo, es decir, cuando ya comienza a haber toda una serie de consecuencias del presentar estas conductas en relación a la alimentación, ¿no? Que aquí
Algo también muy importante es por qué hablar desde una etapa temprana de las conductas alimentarias de riesgo y su tránsito hacia los trastornos de conducta alimentaria, pues tiene que ver con la etapa en la cual se comienzan a presentar y cómo van evolucionando. Que aquí podremos platicar también un poco de cómo es el inicio y evolución del padecimiento, ¿no? A qué edad comienza, cómo es que se van presentando estos primeros síntomas y que coinciden con etapas muy específicas del desarrollo. Sí, es algo que ya desde siempre se ha mencionado que tiene que ver con la adolescencia, con este tránsito de la infancia a la adolescencia, aunque cada vez hay más investigaciones que nos dicen que realmente esto se da dando a una edad más temprana. Sin embargo, pues sí empata con estos cambios del cuerpo, cambios en el estatus social, cambios en la forma de pensar, y esto se le suma a cambios que hay incluso dentro de la misma familia. Esto de tratar de centrarse en estas primeras etapas es algo que de alguna manera es necesario, es fundamental que se realice, porque incluso viéndolo por cuestión de atención del manejo de este tipo de casos, lo que ocurre es que si uno hace la detección una vez que ya se ha instaurado como tal el trastorno, es muchísimo más complicado el que se le pueda brindar la atención adecuada, que tenga esta recuperación. En cambio, si se detecta en este tipo de conductas alimentarias de riesgo de manera oportuna, se tiene la oportunidad de que haya un mejor desarrollo de la persona, que no impacte de una manera tan negativa este tipo de conductas alimentarias de riesgo. Y también mencionar, ya es algo que en ocasiones no se comenta tanto, pero que se habla de cierta cronicidad también de estos padecimientos. Entonces, una persona que haya ha tenido estos ayunos de manera muy frecuente en cierta temporada, es posible que aun cuando haya asistido a atención, haya recibido cierta orientación para atenderse, es posible que tenga este problema mucho más adelante, quizás no de inmediato, pero que sí va a haber recaídas, que sí pueda ser un problema durante muchos más años. Exacto. Hablamos de una etapa de inicio particularmente en el cambio de la pubertad a la adolescencia. Se habla que estos trastornos de la conducta alimentaria se presentan particularmente a partir de los 12 años, que coincide con esta etapa de transición donde los niños van teniendo una serie de cambios físicos, de cambios hormonales, metabólicos en su corporalidad al llegar a la etapa adolescente, y que en muchas de las ocasiones estas dificultades que tienen para relacionarse con los alimentos y relacionarse con su cuerpo tiene que ver con ese tránsito en diferentes etapas de la vida. Sin embargo, pues se han descrito también casos muy tempranos, ¿no? de síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria desde los 8 o 9 años de edad. Entonces, estamos hablando de una etapa muy temprana, y que también, si nos remontamos a qué podría pasar con un niño o un adolescente que esté en una etapa crucial para su desarrollo emocional, el término del desarrollo del sistema nervioso, la parte de la vinculación y todavía el desarrollo socioemocional, con cuestiones meramente físicas como son cuadros de desnutrición o complicaciones que pudieran gestarse también en el cuerpo por estas conductas alimentarias, pues vamos entendiendo cómo se da la complejidad de este tipo de padecimientos, que en realidad aquí también, como nos comentabas, pues tenemos toda esta parte de una cronificación de los padecimientos, ¿no? Puede ser un niño, un adolescente que comenzó en una etapa muy temprana con conductas alimentarias de riesgo, pero que con el pasar del tiempo se convierte en un trastorno de la conducta alimentaria formal, y donde se van a ir sumando una serie de padecimientos, tanto en salud mental como en salud física, de manera como muy, muy concreta. Y creo que aquí también sería importante que retomáramos ¿con qué otras cosas se relacionan estos trastornos de la conducta alimentaria? ¿Cuáles son estos síntomas también que podemos llegar a encontrar en el estado de ánimo, en la conducta dentro de este grupo poblacional, que también por el simple hecho de estar en un momento de transición, pues ya condiciona una mayor vulnerabilidad? Exactamente, es un problema muy fuerte y que tiene comorbilidad con muchos otros padecimientos. Como lo mencionabas, lo que tiene que ver con estas cuestiones emocionales, lo que tiene que ver con síntomas depresivos, síntomas de ansiedad,
que también se relacionan más allá de la cuestión física, tiene que ver con conductas autodestructivas y que incluso si ya hablamos ya de estos trastornos ya en su nivel más fuerte, tenemos por ejemplo el caso de la anorexia, que es de los trastornos psiquiátricos que tienen una mayor tasa de suicidio. Entonces realmente pues sí son problemas que conviene que se atiendan de manera oportuna. Estoy hablando simplemente de algunas de las comorbilidades que tiene con otros trastornos, pero si hablamos ya también de la cuestión fisiológica, de cómo se daña el organismo, pues realmente ahí tenemos muchos más elementos, muchos más aspectos que conviene tener en cuenta, porque pues no es nada más por decir esto de la desnutrición, sino todo lo que está generando en el cuerpo. Exacto, ¿no? Y que llevamos a la par dentro de estos trastornos de conducta alimentaria también una gran carga, una relación cercana con trastornos depresivos, con conducta suicida, con trastornos de ansiedad, y que lo que nos va a hablar es de esta misma línea, de lo complejo que puede ser el tratamiento, el abordaje y también lo complicado que puede llegar a ser a largo plazo la recuperación, especialmente cuando no se detecta a tiempo y no se da una intervención temprana. Que creo que ahí algo que también es bien importante que podamos retomar es ¿qué hacemos una vez que ya se identifican en otros, que puede ser en nuestros hijos, en nuestros hermanos, o que identificamos en nosotros mismos estas conductas alimentarias de riesgo, o que ya sospechamos que se pueda tener un trastorno de la conducta alimentaria formalmente? ¿Qué nos podrías recomendar como para poder comenzar este acercamiento y abordaje? Primero el estar atentos para hacer esta detección, porque como bien lo mencionabas, hacer la detección puede que sea algo difícil y que generalmente tiende a avanzar bastante este tipo de comportamientos antes de que uno lo detecte y que uno pueda hacer algo. Entonces hay cierto tipo de cosas que incluso desde la supervisión en casa se llega a poder hacer la detección, y que pues vemos este tipo de casos en los que los jóvenes no comen, que realmente van a la escuela, se llevan algo y lo regresan, o que en ocasiones falta este tiempo de supervisión, el sentarse a la mesa como familia, convivir, y que realmente no se da ese tipo de momentos, y que en muchas ocasiones los padres, los tutores se quedan con la idea de sí, sí se ha estado alimentando, y pues se enteran más adelante que no es así. Cierto tipo de conductas como que parten de demasiados trozos la comida, haciéndolo como más pequeño, y que en ocasiones esto lo ocupan para ir escondiendo la comida. Este tipo de mención que suelen hacer de no, pues que no tengo hambre, no me ha dado hambre o me da asco, entonces no puedo comer. Sin embargo, no es algo natural que alguien comente pues es que no me da hambre y ya pasé el día completo y no me he dado hambre en ningún solo momento. Entonces son este tipo de detalles que se pueden ir tomando en cuenta. Otro tipo de cosas como que acaben de comer y de inmediato se vayan al baño, que fue otra de las que se da de manera más común. Me parece por ahí, creo que me falta quizás otro de estos como señales de riesgo. Sí, que nos comentas algo muy importante, que es cómo la familia en sí se vincula con el momento de alimentación, ¿no? Que nos podamos sentar en familia, que podamos convivir con otras personas y observarlos mientras están comiendo, pues es lo que nos va a dar como primer acercamiento hacia cómo se sienten, en especial los adolescentes, con los alimentos, y si notamos, ¿no? Como esto que nos decías, lo partimos muy pequeñito, se hacen periodos muy largos en los que no se ingieren alimentos, el ir al baño inmediatamente, y que también tiene que ver con esta observación que podemos mantener como familia y como dentro del entorno, en la comunidad, de estar atento a lo que el otro siente, piensa y la manera en la que se conduce, ¿no? Y que finalmente pues es también preguntarles, ¿no? Como ¿por qué no tienes hambre? ¿Por qué estás regresando el alimento? Comenzar a hacer más agradables los espacios de la toma de las comidas, ¿no? Que sea un momento en el cual la familia verdaderamente se comunique, platique, hable de cómo les fue en el día, y no un momento en el que se esté como cuestionando
o ignorando qué es lo que pasa con los alimentos, ¿no? También la otra parte es, si comenzamos a identificar que algo no anda bien en la forma en la que nos relacionamos con los alimentos o con el cuerpo, nunca está de más poderlo compartir, poder explorar qué es lo que está sucediendo, buscando prevenir el desarrollo de estos padecimientos, ¿no? Y que nos lleva como al punto cúspide de la charla del día de hoy. ¿Cuáles podrían ser todas estas estrategias de prevención de las cuales echar mano para evitar llegar a una relación negativa o patológica con los alimentos o con nuestro cuerpo? Sí, una de las principales sería ser más críticos con los contenidos que vemos en los medios, que es de lo que se tiene que trabajar mucho, porque en ocasiones, ¿qué sucede? Uno ve una imagen en redes sociales y dice, qué bien, me quiero ver así. O uno se compara y es como, pues es que no estoy logrando verme de esa manera y es lo que quisiera. Entonces es algo que a veces repercute de una manera muy fuerte la manera en la que uno se percibe, cuando en muchas ocasiones esas imágenes no son reales. Antes se hablaba mucho de modificaciones o alteraciones que se hacían con las fotografías en revistas. Ahora es algo que cualquier filtro transforma a una persona por completo en segundos. Y hay una persona que está en otro lugar viendo la imagen y se puede estar cuestionando, es que ¿por qué no me veo así? ¿Por qué no logro eso? Si eso le sumamos que hay diferentes poses para las fotos, que hay diferentes formas de modificar, pues realmente hablamos de que muchas veces se genera esta insatisfacción y rechazo al cuerpo a partir de una imagen que ni siquiera es real. Entonces, ser críticos ante esto, ser críticos ante esos ideales de delgadez que se siguen fomentando muchísimo, es algo que permite que uno pueda prevenir. ¿No? Que en realidad es algo bien importante, como estas imágenes estereotipadas que de pronto podemos llegar a percibir en los medios de comunicación y con los que asociamos tal vez una mejoría en el estado de ánimo o en la conducta o en los objetivos que se alcanzarían, pero que no son realizables, no es depositarle a una imagen o a un estereotipo algo con lo que no nos sentimos cómodos o quisiéramos cambiar. En realidad, creo que esta parte de ser muy crítico es algo que nos va a ayudar muchísimo para poderlo detectar. Y yo también, algo que vería como una estrategia de prevención fundamental es siempre estar muy conscientes de cuáles son mis emociones, mis pensamientos y la conducta que tengo ante las cosas que me gustan y lo que no me gusta también, y que tiene que ver con la alimentación, pero que también es aplicable para una serie de padecimientos. Y justo hablábamos sobre esta serie de programas de Cuida tu Salud Mental, ¿no? Y parte de este cuidado, autocuidado que debemos de tener es siempre observarnos, monitorizarnos, preguntarnos cómo me siento, qué pienso y qué hago con estas cosas que estoy teniendo presentes. Y bueno, esperamos que esta charla les haya sido agradable y de utilidad. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, cerramos esta cápsula de Cuida tu Salud Mental. Que tengan una excelente tarde. Me sentía sola. Ahora me siento acompañada. No quería hacer nada. Y ahora no dejo de meter goles. Creía que mi vida no tenía sentido. Ahora sé que hay mucho por hacer. Bloqueé a mi hermana del WhatsApp. Ahora celebramos juntas. Vivir con salud mental te permite disfrutar experiencias y a las personas que te rodean. Comparte tus emociones. Acude a los servicios de atención. Cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte. Por ti, por los demás, por la salud mental.